8:09, Sofía, buen día. Buen día, Ciro. En Palacio Nacional le preguntan al presidente López Obrador sobre esta iniciativa que anunció ayer de desaparecer órganos autónomos. Le preguntan cuáles son los que va a desaparecer. Le preguntan si entre estos órganos que va a desaparecer está la CNDH. El presidente dice que esa no, que está hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción. Son unos 10, dice el presidente. Y para está explicando... legalizar la corrupción. Así lo dice tal cual. Y lo menciona uno y se tarda explicando por qué lo va a desaparecer. ¿Cuáles ha mencionado? Hasta el momento ha mencionado 3. El IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, y dice el presidente... ese de transparencia, el Instituto Nacional... El que odia. De acceso a la información. Entonces, y a la transparencia. Dice son los que 3 son que lleva. unos 10, pero ha precisado 3. Sí. El IFT, la COFESE y el INAI. Supongo que va a mencionar los otros 7. Sí, en eso, bueno, cuando los vaya mencionando. Nos vas actualizando. Sofía, Roberto Gil, gusto en saludarte, Roberto, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel, buen día a todos. Hola, Roberto. La ofensiva final contra algunos de los organismos autónomos, ofensiva final en el final de la presidencia de López Obrador, Roberto. Sí, Ciro nos ha estado diciendo desde hace tiempo que quiere meterle la mano a los órganos autónomos. Yo cuento 18 en la Constitución, Ciro. El presidente habla de 10. Pero menciona únicamente a 3 específicamente, sí, algunos que les pero parece. El presidente dice que va a desaparecer unos 10 y en la lista que está haciendo en Palacio Nacional lleva 3. Quizá en los próximos minutos sean 4, 5, 6, 7. Por lo pronto, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica y el INAI. Y acaba de agregar un Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Claro. Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua. Ya van 4. Ese no existe. Ese no existe en la Constitución. Me imagino que es el que quiere crear o alguna cosa está pensando. No existe un órgano en la Constitución con autonomía que tenga esa denominación o esa función, Ciro. Digo que el presidente ahí tiene algunas confusiones. Yo cuento 18 órganos con alguna modalidad de autonomía en la Constitución. El más relevante, el primero, porque fue una tendencia en la confección de instituciones, las autonomías, que es la separación del Poder Ejecutivo, con 2 propósitos. Uno, la especialización técnica y por el otro lado, la imparcialidad en el ejercicio de funciones. Sí. El primero fue el Banco de México, el segundo en historia es el INE. Y luego han aparecido otros órganos que se encargan de velar, por ejemplo, por los mercados, la competencia, órganos reguladores de las actividades económicas, precisamente en una lógica de globalidad. Tenemos muchas autonomías de muy diverso tipo y con distintos grados de distancia de los poderes públicos tradicionales, ejecutivo, judicial y legislativo. Algunos de nuestras autonomías realizan funciones materialmente ejecutivas, otras también tienen funciones jurisdiccionales. Hay una autonomía, que no sé si el presidente no se lo han dicho, pero por ejemplo, la reforma laboral establece órganos autónomos para la conciliación de los conflictos laborales. Los tribunales agrarios, por ejemplo, tienen autonomía con respecto al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. Si el presidente quiere, Ciro, en realidad reasignar las funciones que las 18 autonomías ejercen hoy en día, nos tienen que decir qué órganos van a asumir esas funciones y es una cirugía mayor de la Constitución. Entonces yo creo, Ciro, que el paquete legislativo que el presidente está preparando puede tener dos escenarios, o puede responder a 2 escenarios. Uno, que el presidente nos esté diciendo en el fin de su mandato lo que le quedó pendiente, lo que le hubiera gustado hacer, o incluso una suerte de testimonio de que, bueno, pues esto es lo que yo veo como el rediseño institucional, como una suerte de testamento político con un paquete de reformas, porque nos ha hablado de que va a presentar reformas sobre pensiones, sobre el sistema judicial, sobre el sistema electoral y ahora sobre las autonomías. El presidente deja este paquete legislativo
lo pone a discusión en la campaña electoral para que los partidos de oposición se tengan que definir a favor o en contra. Se vuelve esto parte del argumento de la campaña y de alguna manera le deja a su sucesora o sucesor la víbora chiriano, para decirlo pronto, ¿no? O la segunda opción, Ciro, es que el presidente esté pensando en otra cosa. Y los abogados que tiene alrededor el presidente saben de esto. Hay que recordar, Ciro, dos cosas. Uno, que el presidente intentó o dijo o anunció al inicio de su mandato que le gustaría una nueva constitución para el país. Habló de la constitución moral, formó un comité y ahí estuvieron discutiendo sobre el nuevo código constitucional de la moralidad de la cuarta transformación, por un lado. Y por el otro, hay que recordar, Ciro, que la constitución de 1917 inició con un intento de reforma de la constitución de 1857. Y después de una guerra civil, Roberto. Después de la interrupción del orden constitucional. Hay que recordar que el proceso constitucional inició con el desconocimiento que de Venustiano Carranza a la autoimposición de Victoriano Huerta. Pero yo sí dejo la pregunta. ¿El presidente solo va a dejar a discusión electoral y parlamentaria un paquete de reformas para que esta legislatura, con la cual no tiene mayorías calificadas, o la que sigue, si las tiene, la van a atender? ¿O están pensando en otra cosa? Están pensando en un proceso constituyente. Yo sí creo, Saldívar sabe de lo que estoy hablando, Saldívar sabe lo que significa una cirugía mayor a la Constitución. Con las mayorías actuales no les alcanza. Yo veo muy difícil que puedan lograr mayorías calificadas en el proceso electoral siguiente. ¿Hay algo en medio, Ciro? Lo dejo como pregunta. Una reforma constitucional que redefina 18 autonomías, poder judicial, sistema electoral. Dijo también sobre derechos constitucionales de las personas, de los mexicanos. Sí. Si de ese tamaño es la reforma que va a dejar testimonial o con intención política, creo que hay que levantar la ceja, Ciro. ¿Por qué? Porque implica, insisto, cirugía mayor de la Constitución. Sí, como sea, será un trabajo para el futuro. Un trabajo para el futuro. Es impensable que cualquier iniciativa del tamaño que sea, la que presente el 5 de febrero el presidente López Obrador, vaya a tener los votos para avanzar, Roberto. Yo no veo los votos, no los veo. No los veo. Veo sí la intencionalidad política de convertir ciertos temas en cuestiones del debate electoral. Veo también que el presidente se quedó con ganas de ciertas cosas, como por ejemplo rasurar las autonomías, pero también a mí sí me gustaría que fueran claros. ¿Cuál es la intención política? Procesar un conjunto de reformas en el procedimiento normal político que implican mayorías agravadas y la participación de las legislaturas estatales, o están pensando en alguna otra cosa. Porque una cirugía mayor de la Constitución, tengan o no los números, se pueden obtener por números, Ciro, por números parlamentarios, o se puede obtener con una intención de un nuevo constituyente. Lo digo porque en la historia... ¿Y quién va a llamar a un nuevo constituyente? ¿Y qué fuerza necesitas para llamar a un nuevo constituyente, Roberto? O sea, necesitan, o se hace a través del proceso de reforma o a través de un proceso alternativo, político alternativo. El presidente va a jugar con los símbolos, 5 de febrero, no va a ir al evento de Querétaro, al aniversario de la República, no va a ir al evento de Querétaro, ese día va a ser su propio evento, presentando una reforma a la Constitución. Hoy nos dice de buen calado que toca derechos constitucionales, sistema electoral y todas las funciones que paulatinamente le hemos ido asignando a los órganos autónomos. A mí me suena de que va a dejar algo. Sí, pero va a dejar algo testimonial. Testimonial. No se va, difícilmente se podrá concretar. Por cierto, a ver, tenemos que hacer una pausa. ¿Nos aguantas un momento, Roberto? Por supuesto. Ya cambió de tema el presidente, entonces deja
la lista en 3, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la lista de organismos autónomos que desaparecerían, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión de Competencia Económica, el INAI, y luego menciona ahí Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que no existe, o dices que no existe. Ya se fue otro tema, y por lo pronto deja en 3 los organismos autónomos a desaparecer. Hacemos una pausa y concluimos este comentario de Roberto Gil. 8:20, volvemos. Vamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 8:24, Sofía. Ciro, ya decías antes del corte, el presidente cambió de tema, ya no siguió dando listas de más institutos, únicamente dijo que, por ejemplo, en el caso del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, está duplicando una función, según él, con agua, entonces también incluiría a esos organismos, a aquellos organismos o instituciones que hagan una labor duplicada. Bueno, y entonces, Roberto, conclusión, Roberto Gil. El Instituto de la Tecnología del Agua es un descentralizado, Ciro. Depende del gobierno. Es un descentralizado, no es una autonomía. Se no confundió el presidente, se confundió. Pero también se va. También se va, y pues es un centro de estudios y tiene su razón de ser. En fin, sobre todo en momentos actuales en los cuales el agua será un problema no solamente de derechos humanos de acceso, sino también de gobernabilidad. El agua es la gran crisis que viene en el siglo XXI, y sobre todo será la gran crisis que va a enfrentar el país en los próximos meses, y hay que empezarlo a decir con claridad. Bueno, pero el presidente anda confundiendo cosas. Una cosa son las autonomías constitucionales, 18 enumerados en el texto fundamental de la República, y otros son una constelación de órganos descentralizados que forman parte del Ejecutivo y que sí realizan funciones que le corresponden al Ejecutivo con cierto grado de especialización técnica. Para decirlo pronto, una autonomía es una descentralización mayor. En lugar de quedarse en el Ejecutivo, se va a un órgano que queda fuera del Poder Ejecutivo, en una lógica incluso de nombramiento distinto, de permanencia en el cargo distinto, en fin, con un sistema de rendición de cuentas distinto. Yo solo dejo ahí la duda, Ciro. El presidente prepara un paquete de reformas constitucionales para dejar testimonio de lo que quiso hacer, para generar un debate electoral, o está pensando en alguna cosa más. Yo soy muy desconfiado y sigo insistiendo en el que nos deben transparentar sus intenciones. No vaya a ser que alguien esté pensando en algo un poco más complejo en términos políticos. Pero de todas formas, que estén pensando en algo más complejo, no van a poder sacarlo adelante, Roberto. Sí, bajo la lógica de mantenerse dentro del cauce institucional, pues sí, pero luego yo siento que ahí dentro de la cuarta transformación de repente tienen algunas seducciones. No se han salido en 5 años, 2 meses, no se han salido del margen. Afortunadamente no se han salido, y yo ¿por qué se van a salir ahora, Roberto? Pues porque luego cuando te faltan números empiezan las tentaciones. Yo nomás lo dejo como observador externo. Este paquete enorme que ya nos está deslizando el presidente, este paquete enorme, pues insisto, suena a cirugía mayor de la Constitución. Si va a desaparecer las autonomías, el control inflacionario, la función que realiza el Banco de México, ¿a quién se lo va a depositar? Pues es una cirugía mayor, Ciro. Aunque no ha hablado del Banco de México, ni del INE. Solo dice de las autonomías, sí. Pero ya habló del sistema electoral. Entonces el INE, ¿qué va a hacer ya? Ya conocemos su proyecto de reforma electoral, que fue derrotada, además, su plan B. Pero fue legal, Ciro, Por eso, sí. Fue a nivel legal. Ahora nos está hablando de una tentación ilegal. No, yo hoy me quedo con que el presidente va a dejar su testimonio. Eso sí. Ahí va a dejar una serie de cosas. Eso es lo que yo hubiera querido hacer, pero por falta de votos no obtuve, no pude sacar adelante. Exacto, y fue la oposición y los conservadores. Al siguiente gobierno, en el supuesto de que va a ganar Claudia Sheinbaum.
Y de que Claudia Sheinbaum va a ganar con una amplia mayoría para poder sacar adelante este proyecto. Le está dejando la plana a Claudia Sheinbaum. Le deja, digamos, le pone la plana. La encomienda, sí. La encomienda de eso se trata la cuarta transformación, ¿no? Eso y en el camino nos pone a debatir a todos sobre cine, ¿no? Si son muy costosos los institutos autónomos, las instituciones autónomas del país, y por qué tienen esos privilegios, y por qué existen, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido discutiendo con el pretexto de la austeridad, regresar a la presidencia que todo lo puede y sin controles. Y eso ahí la oposición se enganchará o no se enganchará, pero vamos a discutir todos sobre si se le debe asignar o no un peso a estas autonomías. La otra opción, Ciro, pues lo tengo que plantear, es que haya alguna intención mayor, y la intención mayor puede ser un proceso constituyente nuevo. A ver, déjame meterme ahí, Roberto, porque dices, hace un ratito, el presidente deja la víbora chillando con su inquietud, lo dices muy bien, el presidente habla hoy de unas 10 iniciativas y las 10 son 3, ¿no? Ni siquiera son 4, sale. Pero tú no, 10 iniciativas no. Perdón, 10 organismos, sí. 10 organismos. Que de los 10, pues son 3, porque el del agua no es un instituto 3 que mencionó, independiente. 3 que mencionó hoy. Y se brinca intencionalmente Banco de México, INE, ¿no? INEGI. CNDH. Ya dijo que porque más sus críticos dicen que ya medio no sirve para nada. Sale. Pero el punto es lo que tú dices, ¿cómo le entras a una cirugía mayor si no te faltan números? Sugieres que con Claudia Sheinbaum esa legislatura ya tenga los números. ¿Cómo van a hacer este golpe constitucional o esta reforma constitucional? ¿Cómo sería? No, o sea, yo no veo, te soy sincero, Manuel, yo no veo números en esta, obviamente, ¿no? Ni en la que sigue. No los veo. Entonces, por más que las encuestas muestren un diferencial hoy a favor de Claudia Sheinbaum, yo no veo que se reedite el escenario de una mayoría calificada. Y precisamente por eso que me queda la duda. Si van en serio con este paquete de reformas, con la cirugía mayor, hay de dos formas. O obtienen los números, no los tienen ni hoy, ni los tendrán mañana, electoral o en términos de negociación política, o a alguien se les ocurre utilizar el mecanismo de una convocatoria a un Congreso Constituyente. Yo lo digo con toda claridad. Ya entendí. Y ¿por qué? Pues cuando no te alcanzan los números, pues tienes que apelar al pueblo, ¿no? El Congreso Constituyente es apelar al pueblo para la cirugía mayor. Y lo haces consulta, las consultas. Haces consultas y ahí empiezan las cosas las ocurrencias. Yo sigo insistiendo que Saldívar sabe bien de estas cosas. Pero Saldívar está trabajando con Claudia Sheinbaum, no con López Obrador. No, antes trabajaba para López Obrador, ahora está con Claudia Sheinbaum. No, antes era ministro de la Corte, Roberto. Era ministro de la Corte, presidente de la Corte, y ahora trabaja con Claudia Sheinbaum. La presidencia le gustaba mucho cruzarse ahí Pino Suárez. Y yo creo que no vaya a tener alguien la tentación. ¿Sí? Me suena una reforma muy profunda, por eso tengo la duda, ¿sí? Me suena algo que está algo tentador, insisto. Ya habló de derechos, ya habló de sistema electoral, habló de las autonomías, y las autonomías son cruciales en la configuración del poder político en nuestro país, ¿sí? No por una extraña razón hay 18. Y luego el sistema judicial. ¿Es o no una cirugía mayor que el Tribunal Constitucional se elija por el pueblo? Sí, si consigue los votos y lo logra, en fin. Bueno, pues si ya sabemos que los votos no los tiene, pues entonces ¿para qué anda allí con estas cosas? Eso sí. Me imagino que porque alguna otra cosa quieren hacer, ojalá sea nada más debate electoral. Pues yo soy muy desconfiado, por eso lo he apuntado, además. No, ya nos quedó clarísimo. Y si no, pues de qué hablo en mi comentario. Eso. Fuerte abrazo. Igualmente, Roberto, gracias, Ciro. Gracias. Si no, pues en qué invierto mi tiempo, ¿no? Ni modo estar platicando de otras cosas.